Buen día, mi nombre es Hilario Ramírez González, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La intención del video es abordar la ley de cosenos, contenido que se trabaja en la actividad número 4, Identidades y leyes, del módulo 2, Geometría euclidiana y Geometría analítica. Bien, comencemos respondiendo a la pregunta ¿qué nos dice la ley de cosenos? Bueno, primeramente esta ley se va a aplicar a triángulos oblicuángulos. Dentro de ellos vamos a encontrar triángulos acutángulos, puesto que sus tres ángulos son agudos, o triángulos obtusángulos, donde tenemos un ángulo obtuso. Justo vamos a ver que la ley de cosenos es la relación que existe entre la medida de los lados de un triángulo con los cosenos de sus ángulos interiores. Rápidamente vamos a ver cómo se relaciona este lado y el ángulo que forman con el lado opuesto a dicho ángulo que referíamos. ¿Okay? Además, también la ley de cosenos es una generalización del teorema de Pitágoras que se va a emplear justo para resolver triángulos oblicuángulos. Bien, pues enunciemos la ley de cosenos y vamos a ver que la ley dice lo siguiente. Dice, sea T un triángulo cuya medida de sus lados son A, B y C. Entonces se satisfacen las siguientes relaciones. Y tenemos estas tres relaciones. Voy a enunciar la primera. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B por C por el coseno de alfa. Bueno, vamos a ver qué significa esto geométricamente. Supongamos que en esta primera figura, en este primer triángulo, los lados que yo conozco son B y C, y justamente conozco el ángulo que se forma entre ellos. El lado que yo no conozco es el lado opuesto al ángulo que me están dando. Entonces, justo esto se interpretaría de la siguiente manera. A cuadrada sería el cuadrado del lado que desconozco, ¿sí? Va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos lados que conozco menos el doble producto de sus longitudes por el coseno del ángulo que forman. Y de manera similar para la expresión 2 y para la expresión 3. Bien, para realizar la demostración de las relaciones que implican la ley de cosenos se puede hacer a través de dos maneras. Una, tomando un ángulo agudo en un triángulo acutángulo, o la otra tomando el ángulo obtuso en un triángulo obtusángulo. Usualmente en la literatura van a encontrar la demostración para el ángulo agudo, porque de algún modo es un poco más sencilla, y la del ángulo obtuso se deja de lado, pero al final ambas son muy similares y ambas son sencillas, ¿ok? Entonces, por cuestiones de tiempo solamente menciono esto respecto a la demostración. En un video aparte voy a hacer justo las demostraciones. Bien, ahora vamos a resolver un ejemplo a través del siguiente problema. Dice, un octágono regular está inscrito en un círculo con un radio de 0.2 metros. Encuentra el perímetro del octágono. Entonces vamos a analizar lo que nos dan. Nos dan una circunferencia y dentro de ella un polígono regular de 8 lados, un octágono. Ahora, nos dicen que el radio de la circunferencia es de 0.2 metros. Sin embargo, el radio de la circunferencia también coincide con el radio del polígono. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es trazar otro radio que pase por este punto, ¿ok? Por ese vértice del octágono. Entonces de esta manera. Ahora, a mí me interesaría, ¿sí? Calcular el ángulo que se forma entre estos dos lados, ¿ok? Y ese ángulo sería un ángulo central de dicho polígono. Entonces, para calcular el ángulo central del polígono, ocupamos esta expresión. La expresión es dividir 360 grados entre n, donde n es el número de lados del polígono. Para nuestro ejemplo, tenemos un octágono, lo que implica que obviamente n vale 8. Entonces, nuestro ángulo central sería 360 grados entre 8 y eso nos daría 45 grados. De modo tal entonces que el ángulo que se forma entre estos dos lados pues es de 45 grados. Ahora, si ustedes observan, yo conozco dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Y frente a ese ángulo tengo este lado del octágono que a su vez es la base o el tercer lado del triángulo, ¿ok? Que es la parte desconocida y que es la que tenemos que hallar para después poder encontrar el perímetro de dicho
octágono. Bien, entonces ahora para la solución nos vamos a enfocar únicamente en el triángulo que ya tenemos aquí. L es obviamente la longitud que estamos buscando y si aplicamos la ley de cosenos, pues nos diría que este lado, que es el desconocido, al cuadrado, debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que conozco menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. Entonces eso lo traducimos de la siguiente manera. Este lado sería el cuadrado, ahí está, y eso es igual a este lado al cuadrado, ¿ok? Más este lado al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que forma. Esto que está aquí ya es la ley de cosenos, ¿ok? La ley de cosenos ya la aplicamos y ahora lo único que tenemos que hacer es ir simplificando las operaciones que se nos están indicando para poder encontrar la solución. Aquí rápidamente veamos que esto que está aquí se puede sumar porque son términos semejantes y esto se puede escribir como una potencia cuadrada, de modo tal que tendríamos lo siguiente. Entonces, esta suma la escribí de esta manera y esta multiplicación la escribí de esta forma. Ahora observen que en este término y en este término tenemos algo en común, que es el 2 por 0.2 metros al cuadrado, ¿ok? Entonces lo podemos factorizar de modo tal que nos quedaría lo siguiente. L cuadrada es igual a 2 por 0.2 metros al cuadrado por 1 menos coseno de 45 grados, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es simplificar aún más esto, recordando, mejor dicho, que coseno de 45 grados es lo mismo que la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Entonces lo sustituimos y me quedaría L cuadrada es igual a 2 que multiplica a 0.2 metros al cuadrado por 1 menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Lo que vamos a hacer aquí es resolver esta resta. Cuando nosotros resolvemos esta resta, obtenemos esto que está aquí. ¿Ok? Ahora observen que este 2 está multiplicando a todo esto, pero este 2 está dividiéndose. Entonces podemos cancelarlos. De modo tal entonces que tendríamos que este 2 y este 2 se van y ahora eso se simplifica a 0.2 metros al cuadrado por 2 menos la raíz cuadrada de 2. Ahora lo que voy a hacer es transformar este 0.2 a fracción de modo tal que me quede 2 décimos, ¿ok? Que es lo único que hice ahí. Ahora ya que tengo todo simplificado voy a despejar a la L. Entonces este cuadrado está como potencia, lo paso al otro lado como raíz cuadrada. Entonces me quedaría que L es igual a la raíz cuadrada de esta multiplicación. ¿Ok? Por propiedades de los radicales, yo debo de recordar que puedo sacar la raíz cuadrada a este factor y a este factor. De modo tal que me quedaría esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, aquí observen que la raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan y lo que me quedaría sería 2 décimos de metro por la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? De aquí, de esta última expresión, todavía puedo simplificar la fracción al dividirlo entre, o bueno, sacarle mitad. ¿Ok? Entonces me quedaría de la siguiente manera. 2 décimos al simplificarlo es lo mismo que 1/5 y 1/5 de metro se está multiplicando por toda esta expresión. Finalmente podemos concluir que L tiene un valor de 1/5 de la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 2, que eso sería aproximadamente 0.15 metros. ¿Ok? Entonces, como ya conocemos este lado, ya sabemos cuánto vale, ahora vamos a regresar a nuestro problema que es calcular el perímetro de dicho octágono. Pero como es un octágono regular, sabemos que el perímetro se puede calcular como n por L, donde n es el número de lados y L es el valor de la longitud de su lado. En nuestro caso tenemos que n vale 8 por ser un octágono y L pues ya lo habíamos calculado, ¿ok? Si nosotros sustituimos, pues nos quedaría entonces que el perímetro es igual a 8/5 de la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 2, que eso es aproximadamente 1.22 metros. ¿Ok? Espero que esta explicación de la ley de cosenos a través de este ejemplo haya quedado claro. Reitero prácticamente al inicio solamente del ejercicio
tuvimos que aplicar la ley de cosenos y todo lo demás fue a modo de conclusión álgebra. Podemos visualizar que si yo conozco dos lados de un triángulo oblicuángulo y el ángulo que se forma entre ellos, puedo determinar la medida del lado opuesto a dicho ángulo a través de la ley de cosenos. Ahora, algo interesante es lo siguiente. ¿Qué pasaría si este ángulo alfa fuera justamente el ángulo de 90 grados y además, obviamente, conociéramos este lado B y este lado C? Justo si eso pasara, tendríamos un triángulo rectángulo y el ángulo que se formaría entre dichos lados sería un ángulo de 90 grados. Sin embargo, el coseno de 90 grados valdría 0 y toda esta expresión se eliminaría, quedándonos nada más a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada, donde a cuadrada es el cuadrado de sería el cuadrado de la hipotenusa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros conocemos son tres lados, A, B y C, dentro de un triángulo oblicuángulo? Y lo que queremos es determinar uno de los ángulos o el coseno de uno de los ángulos. Bueno, pues vamos a partir de la expresión que teníamos previamente, a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces b por c por el coseno de alfa. Si lo que yo quiero determinar es el coseno del ángulo alfa, lo que yo tengo que hacer es despejarlo. Para ello voy a pasar este término, este sumando, lo voy a pasar como está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando, ¿ok? Y me quedaría de esta manera, a cuadrada más 2 veces b por el coseno de alfa es igual a b cuadrada más c cuadrada. Ahora, este a cuadrada está sumando, lo paso restando de este lado, ¿ok? Ahora, este 2 veces b por c está multiplicando al coseno de alfa, entonces lo paso dividiendo. Y aquí yo ya tengo una expresión que me permite determinar cuál sería el coseno del ángulo alfa a partir de conocer los tres lados del triángulo oblicuángulo. Por lo tanto, podemos concluir que justamente el coseno de alfa sería igual a b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada sobre 2 veces b por c. Finalmente, a modo de resumen, si nosotros tenemos esta expresión, la podemos simplificar, la podemos despejar para obtener su coseno y nos quedaría de esta manera para el ángulo alfa, para el ángulo beta sería algo similar y para el ángulo gamma sería análogo. ¿Ok? Bien, esta es la bibliografía en donde me basé para hacer este pequeño video. Y pues no me queda más que dar las gracias por la atención. Reitero, espero que la explicación de todo lo que se abordó en el video haya sido clara.